Listo, comenzó a grabarse la clase, vamos a continuar. Ok. Y bueno, ahorita voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Dudas, preguntas hasta el momento sobre lo que hemos visto en estas dos clases, la del lunes y la del martes, chicos y chicas? Sobre la psicología analítica de Jung. Bueno, voy poniendo la presentación en lo que si alguien quiere externar una duda. Y continuamos con los arquetipos. Y recuerden que hemos estado hablando de este rompecabezas, ¿no? De lo que es la psicología analítica. Y en relación a la psicología analítica, hemos dicho o hemos reflexionado sobre lo que viene siendo las polaridades, sobre lo que vienen siendo estos principios de la física que son utilizados como analogías dentro de la psicología analítica, y que el día de ayer, con la información que se venía explicando, se iba haciendo una correlación de la información que se dijo el lunes con la información que se mencionó el día de ayer. ¿Sale? Entonces vamos a continuar con los arquetipos, que también los arquetipos son un tema central dentro de lo que es la psicología analítica, chicos y chicas. ¿Sale? Y vamos a ver. En relación a los arquetipos, chicos y chicas, si no hay dudas, voy a avanzar. Son imágenes de las experiencias universales contenidas en el inconsciente colectivo. De alguna manera, para Jung, los arquetipos se acumulan en el fondo de nuestro inconsciente colectivo para formar un molde que le da significado a lo que nos pasa. Y entonces, en relación a los arquetipos, recuerdan que al hablar del inconsciente colectivo, me voy a regresar un poquito, se ponían ejemplos, ¿sí? O sea, los arquetipos y el inconsciente colectivo van relacionados y van de la mano directamente. Y entonces hablábamos de que en relación al inconsciente colectivo, poníamos ejemplos sobre lo que es, por ejemplo, el simbolismo de lo que es una figura materna, el simbolismo de lo que es, por ejemplo, un dios, ¿no? Como en la gran mayoría de las culturas existe una creencia o se le rinde culto a un poder superior, llámese Dios, llámese Buda, llámese Alá, ¿no? Y que conlleva un significado, ¿sí? Y que es algo que compartimos en común la mayoría dentro de una cultura, dentro de una sociedad. ¿Sale? Entonces, bueno, regreso a la diapositiva de los arquetipos, que si pueden hacerme el favor de tomarle una captura de pantalla para que aquellos compañeros o compañeras que no han visto o no pueden visualizar en la pantalla la información, pues la tengan aquí en el chat, ¿sale? Gracias, compañera Tania. Entonces, para este autor, los arquetipos forman parte de la colectividad como seres humanos que somos, ¿sí? Son significados universales, ¿sí? Son simbolismos universales que el significado universal adquiere una connotación particular dependiendo de la cultura o la sociedad en la que tú te encuentres, ¿sí? Pero al final del día son significados universales, ¿sí? Como por ejemplo esta cuestión de Buda o de Jesucristo en diferentes culturas, ¿no? Como la cultura occidental y la cultura oriental, como si ustedes prestan atención, pues hablamos de un mismo símbolo, ¿no? Por así decirlo. Pero en cada cultura se vivencia de una manera particular, ¿sí?
por así decirlo, esta deidad o este culto a estos personajes. ¿Sí? Y en relación a esos significados universales que forman parte de nuestro inconsciente colectivo, es que nosotros nos desenvolvemos dentro del interior, nosotros nos desenvolvemos dentro de una cultura, ¿sí? Dentro de una cultura con sus diferentes significados. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? Perdón, compañera Leslie, no alcancé a leer lo que puso de usted cuántas faltas tenía. Mire, si quiere se lo digo al final de la clase para ahorita continuar con esto. ¿Sale? Una disculpa que no alcancé a leer lo que puso. Y bueno, seguimos avanzando con la siguiente diapositiva. ¿Sí? Acuérdense que dentro de la psicología analítica junguiana vamos a hablar de polaridades. ¿Sí? Vamos a hablar de diferentes circunstancias o significados que tienen su contraparte, que tienen su opuesto. Y entonces, por ejemplo, tenemos a lo que es el arquetipo de la persona, ¿sí? Para este autor, que es el rostro o el papel público que nosotros como individuos presentamos a los demás. ¿Sí? Al hablar del arquetipo de la persona, vamos a hablar de la máscara, ¿no? De la máscara de un individuo y cómo nos posicionamos dentro de un ambiente, dentro de una sociedad, para actuar de tal manera, ¿sí? De X o Y manera, ¿no? Entonces, es el arquetipo de la persona, ¿sí? O sea, el significado individual que damos a nosotros mismos y cómo desde ese significado nosotros mismos nos desenvolvemos, nos manejamos dentro de un ambiente, ¿sí? Cómo nos presentamos ante los demás. Y entonces, al hablar del arquetipo de la persona, podemos hablar de diferentes simbolismos universales, ¿no? Como, por ejemplo, algo universal tiene que ver con los diferentes estados emocionales de los cuales se habla sobre los individuos. Pedrito es bien alegre, Pedrito es bien enojón, Pedrito es esto, Pedrito es lo otro, ¿no? Entonces, en lo general como cultura, como colectividad, pues todos tenemos un significado universal de lo que es ser alegre o enojón, ¿verdad? Pero cuando hablamos del arquetipo de la persona, hablamos de cómo cada uno de nosotros nos identificamos con ciertos simbolismos universales y los volvemos parte de nuestra persona, ¿sí? Y nos desenvolvemos desde ese lugar, ya sea porque así nos dijeron que éramos o y nos apropiamos de aquello que nos dijeron que éramos o porque nosotros, conforme a las experiencias que vamos teniendo, nos vamos sintiendo identificados con ello. Y entonces terminamos diciendo cosas como, yo soy súper analítico, ¿no? Y entonces así me presento ante los demás y desde ese lugar me desenvuelvo, actúo, me relaciono, etc. ¿Sale? Con eso tiene que ver el arquetipo de la persona. Nada más que traté de explicarles desde lo universal a lo particular. ¿Sí? Primero hablamos de los arquetipos como algo que forma parte del inconsciente colectivo y después como eso que forma parte del inconsciente colectivo de todos es apropiado de manera individual por cada uno de nosotros. Y podemos hablar de ello, del arquetipo de la persona. Ahora vamos a hablar de su polaridad, ¿sí? Que es el arquetipo de la sombra, ¿sí? Que es el lado oscuro de la personalidad y contiene aquellos instintos animales primitivos, por así decirlo, ¿no?
Al expresar con estas palabras el arquetipo de la sombra, nos referimos en específico a aquellas cosas, ¿sí? La sombra o el arquetipo de la sombra es aquello que forma parte de nuestra personalidad, pero nos cuesta trabajo aceptarlo, ¿sí? Es una sombra porque lo negamos, ¿sí? Porque negamos que eso forme parte de nosotros, ¿sí? Negamos que eso sea parte de nosotros, no queremos aceptar que eso es parte de nosotros, y entonces por eso es que se habla del arquetipo de la sombra, ¿sí? Aquello que negamos de nosotros mismos. ¿Cómo van, chicos y chicas, con estos dos conceptos? ¿Dudas, preguntas o seguimos avanzando? Y si relacionan esto con su propia historia de vida, compañeras y compañeros, se podrán dar cuenta que dentro de esta dualidad, ¿sí?, de la persona y la sombra, hay simbolismos que ustedes reconocen en ustedes mismos y con los cuales se presentan ante los demás, y también hay cosas que ustedes mismos les cuesta trabajo reconocer en sí y que no les gusta que los demás sepan, ¿sí? O que no les gusta que los demás se den cuenta de que ustedes también son eso, ¿sí? Entonces traten de relacionarlo con ustedes mismos, ¿sale? Para que se quede aún más claro, ¿sí? Estos son dos de los conceptos en esta siguiente diapositiva, chicos y chicas, también súper fundamentales y súper elementales de la psicología analítica, ¿sí? El arquetipo del ánima y el arquetipo del ánimus. Son dos aspectos súper fundamentales dentro de esta teoría, ¿sí? Y que si algún día ustedes leen libros que tengan que ver con la psicología analítica, pues se van a encontrar con estos conceptos o con estos preceptos. Dice, el arquetipo del ánima son los aspectos femeninos de la psique masculina. El arquetipo del ánimus son los aspectos masculinos de la psique femenina. Y entonces, chicos y chicas, yo les puse aquí... Maestro, otra vez, por favor. ¿Sí? ¿Con qué se quedó atrás, compañera? Lo que acabas de decir es que ya no lo alcancé a notar. Ah, ok. No alcanza a visualizarlo en la pantalla, Es que yo compañera. tengo mi pantalla oscura, profesor, y ya me salí y entré y sigue oscura. Ah, ok. Sí, mire, ¿alguien puede compartir? ¿El chat sí lo puede ver, compañera? Sí, eso Ah, ahorita salgo y me lo veo. déjele, pido, bueno, que algún compañero o compañera, mande la captura de pantalla. Mire, ya lo mandó la compañera Tania para que pueda, anotarlo. ¿Sí? Gracias. No, ¿de qué? Entonces, continuamos con la explicación. Bueno, les leía que tanto el arquetipo del ánima como el arquetipo del ánimus son dos de los aspectos fundamentales dentro de esta teoría analítica, ya que nos hablan, compañeros y compañeras, de esta imagen que les puse ahorita aquí abajo, ¿sí? Esta imagen que está representada como el yin y el yang, ¿no? Que es una imagen sumamente representativa de las culturas orientales. ¿Alguien sabe qué onda con esto con esta imagen? O sea, ¿qué entiende por esta imagen que acabo de poner aquí en la, en la presentación?
Pues yo entiendo, maestro, que es el yin y el yang. Como yo lo entiendo, es la maldad en el bien y en el bien está la maldad y que hay que ver nosotros en el mal el poquito de bien o la enseñanza que nos deja y viceversa. Eso es lo que yo tengo entendido hasta ahorita. Pero Claro. también menciona algo, bueno, por ahí tengo detrás de mi cabeza que también se refiere a que nosotros como seres humanos también tenemos que identificar, por ejemplo, las mujeres, la masculinidad que nosotros llegáramos a tener y viceversa con los hombres. Sí, compañera, sí es un poco así, gracias por sus comentarios. Sí, mire, en relación a esta imagen del yin y el yang, compañera, esto que usted acaba de explicar, pues es como la información básica o que la mayoría de las personas conoce sobre esta imagen y sobre lo que simboliza esta imagen. Sin embargo, es una imagen o es esta teoría del yin y el yang es mucho más compleja, ¿sí? En relación a que simboliza muchas cosas, compañera y compañeros. ¿Sí? Simboliza, por ejemplo, la luz y la oscuridad. A todo momento simboliza situaciones duales, ¿sí? Situaciones donde se da lo uno con lo otro, ¿sí? Una parte con su contraparte, ¿sí? Como lo hemos venido manejando en las explicaciones a lo largo de esta teoría, ¿sí? Se puede representar como la cuestión del bien y del mal, ¿sí? O también se puede representar como la energía, ¿no? Como el sol y la luna, como la luz y la sombra, etcétera. En relación a esto que mencionó usted de manera posterior, de cómo nosotros como individuos debemos de integrar, ¿sí?, los aspectos masculinos y los aspectos femeninos dentro de nuestra psique, precisamente se habla, compañera y compañeros, de cuando hablamos del arquetipo del ánima y hablamos de los aspectos femeninos de la psique masculina, vamos a hablar de cómo yo, ¿sí?, siendo, por así decirlo, un ente masculino, ¿sí?, dentro eh, dentro de mi género, ¿no? ¿Sí? Porque, pues, dentro de mi biología puedo identificarme como, en la biología, pues, en la biología se habla de hembra o macho, ¿no? En la pura biología, pero nosotros somos mucho más que biología, ¿verdad? Nosotros somos mucho más que instinto porque hemos roto con el instinto y hemos dado forma a múltiples maneras de percibir la vida, las relaciones humanas, etc. Entonces, cuando hablamos de lo masculino o lo femenino, hablamos de estos simbolismos, ¿sí?, universales que están grabados en el inconsciente colectivo de la especie humana, de lo que es ser masculino y de lo que es ser femenino, ¿sí?, independientemente de la biología, ¿sí?, de sabernos como machos o como hembras, ¿sí? Sí es muy importante que pues podamos separar esto, chicas y chicos, ¿no? Y entonces, al hablar de estos dos arquetipos, se va a hablar desde esta teoría de la importancia de encontrar el equilibrio, ¿sí?, en tu psiquismo con ambos aspectos, ¿sí? Con ambos aspectos, ¿sí? Que tú como ente masculino tienes aspectos femeninos, ¿sí? Y que estos aspectos femeninos, ¿sí?, dentro de lo que signifique para cada individuo lo que es la feminidad, partiendo de lo general a lo particular de cada historia de vida, cómo estos aspectos, ¿sí?, femeninos es importante que sean integrados dentro de tu psique masculina, ¿sí?, que sean aceptados, que dejen de estar a la sombra, ¿sí?, que formen parte de tu persona.
¿sí? Para poder encontrar un equilibrio, ¿sí? Aunque yo sea masculino, sí hay aspectos de mi personalidad que tienen que ver con lo femenino en relación a la crianza que recibí de aquellas mujeres que forman parte de mi linaje, que forman parte de mi historia de vida, ¿sí? Y esos aspectos que yo aprendí, ¿sí? Esos aspectos femeninos que yo aprendí viendo, ¿sí? En las mujeres que forman parte de mi historia de vida, que forman parte de mi linaje, por así decirlo. Y mi masculinidad, pues que también está relacionada con aquellos aspectos masculinos que yo vi, ¿sí? Con los cuales yo crecí dentro de mi comunidad, dentro de mi familia, con los vínculos que son significativos dentro de mi historia de vida, ¿sí? Y en relación al arquetipo del Animus, ¿sí? Son aquellos aspectos masculinos de la psique femenina, o sea, aquello que en una mujer, ¿sí? Forma parte como aspecto masculino y que viene precisamente de el linaje de su comunidad, de su familia, de aquellos hombres que forman parte de. Y cómo se busca la integración entre tu feminidad o tu masculinidad con tu masculinidad o feminidad respectivamente, ¿sí? Cómo hay una correlación constante entre estos dos aspectos de la personalidad, ¿sí? Que aunque yo me identifique como masculino, ¿sí? Que aunque mi psique la conciba desde el lugar masculino, ¿sí? Desde el arquetipo de la persona, ¿sí? También tengo que reconocer en mí aquellos aspectos femeninos, ¿sí? Que forman parte de mi personalidad, ¿no? Y entonces, según sea el simbolismo que es atribuido a cada aspecto, ya sea masculino o femenino, es como yo lo voy a ir integrando, ¿sí? Y va a ir formando parte de mi personalidad para poder encontrar un equilibrio, ¿sí? No sé si queda claro esto, chicos y chicas. Bueno, veo que la compañera Leslie compartió una imagen, ¿sí? Como le mencionaba, compañera Leslie y compañía, en relación a lo que explicó la compañera Norma, esa imagen que usted compartió, pues es como la información más básica y universal que se tiene sobre este concepto. Sin embargo, hay toda una teoría, ¿sí? Del yin y el yang, ¿sí? Que forma parte de la cultura oriental, y que toda esta teoría del yin y el yang en la cultura oriental representa toda una manera de vivirse, ¿sí? O sea, es una filosofía que conlleva una filosofía de vida, valga la redundancia, ¿sí? Que si en algún momento pues ustedes quisieran profundizar sobre esta teoría del yin y el yang, pudieran ir a buscar bibliografía que tenga que ver con estos temas, ¿no? Por ejemplo, desde lo que es también la medicina china, ¿sí? Se habla mucho de esta dualidad del yin y el yang, de la energía, ¿sí? Del calor, del frío, ¿no? Por ejemplo. ¿Dudas hasta aquí sobre estos dos arquetipos? Yo, maestro, ¿a qué se refiere con aspectos? A lo que está comentando de que quizás, bueno, se refiere más que nada a aspectos aprendidos por parte de nuestro linaje, de nuestros antepasados, de las personas que nos criaron, que se considera como un aspecto femenino adquirido en un hombre, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué aspectos, si yo te preguntara, háblame o enumérame 3 aspectos que tú consideres femeninos, compañera? Así a bote pronto, no lo pienses mucho. Pues podría ser el cuidado personal, la vestimenta, quizá los trabajos, se podría decir.
Cuando te refieres al cuidado personal, ¿a qué qué te refieres? Pues al uso de maquillaje, de fragancias, cremas, cortes de cabello, tintes, todas esas cosas superficiales. Sí, pero eso tiene que ver más con el estatus. No sé si recuerda esta diapositiva, compañera. Sí, del estatus o el poder. Que no es que esté, o sea, no es que ninguno de nosotros no tengamos, no es que sea superficial, todos tenemos cierta vanidad, ¿no? Y no es que esté mal que nos cuidemos en relación a cómo nos guste sentirnos, ¿sí? Cuando yo les hablaba de los complejos, les hablaba de los extremos, ¿no? O sea, cuando hablamos de una obsesión. Sin embargo, cuando usted me habla del cuidado personal, o sea, cuando usted me dice, por ejemplo, eso, a mí a bote pronto se me viene a la cabeza, por ejemplo, como un aspecto femenino, el hecho puntual de, en relación al cuidado personal, es el hecho puntual de que tienden más las mujeres, ¿sí? O desde lo femenino, desde lo que se considera aspectos femeninos, al cuidado, ¿sí? De, o sea, lejos de una cuestión de imagen, ¿sí? Sí que, sino al cuidado de la salud, ¿sí? Al cuidado de la salud no por una cuestión de imagen, sino por una cuestión de delicadeza, por ejemplo, ¿sí? Se considera desde lo masculino, ¿no? Que el hombre puede ser más tosco, por ejemplo, ¿sí? O no prestar atención a ciertos aspectos que conllevan delicadeza, que conllevan cierta capacidad para poder mirar las cosas o hacer las cosas con cuidado. No sé si me explico, compañera. Hola, confundí más. ¿Si fue usted, compañera Norma, o quién fue quien abrió el micrófono? Perdón, maestro, me fui y tuve que reiniciar mi internet. Ya estoy de vuelta, perdón. Ah, ok. Entonces, bueno, no escucho la explicación, ¿verdad? En relación a la pregunta que había hecho. No, es que tuve que Ya me reiniciar. aventé todo un speech, ya hablé. Ay, perdón, profe. ¿No? Lo- lo- los demás chicos y chicas entienden esta parte. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de aspectos femeninos, podríamos hablar de algo universal, pero que no necesariamente tiene que acontecer con todos, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preguntaran de un aspecto femenino, así a brote pronto, yo les hablaría, ¿no? Del cuidado en relación a cierta delicadeza, ¿no? A cierta manera de actuar con precaución, con cuidado, sin ser toscos o sin ser toscas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en relación a los aspectos femeninos que forman parte de mi historia de vida, si yo crecí con una madre o con una abuela, ¿sí? Que cuidaban, por así decirlo, esta delicadeza, tratarte con cuidado, no ser toscas, ¿no? Hacia contigo, ¿no? A diferencia de que a lo mejor con papá era esta tosquedad, jugar brusco, ¿no? ¿Sí? Como cada polo, ¿sí? Como refiere aquí la compañera, que de las dualidades, ¿sí? Cómo estas contrapartes existen, y entonces cómo aprendo de cada ente, ¿sí? Del ente de papá y del ente de mamá, ciertas cosas, ¿sí? Ciertas cosas que tienen que ver con lo femenino y lo masculino, ¿sí? Que al ser hombre, pues yo me identifico en mayor parte con aquellos aspectos masculinos, ¿sí? Aunque no necesariamente es una regla. Pero también
hay aspectos de mi vida que están compuestos por aprendizajes femeninos, ¿sí? Aprendizajes que están relacionados directamente con mi madre, con mi abuela, con aquellas mujeres que forman parte de mi vida. Y entonces lo que plantea la psicología analítica de Jung, ¿sí?, es que podamos integrar, ¿sí?, tanto los aspectos femeninos y masculinos a nuestra personalidad. Porque al final del día nosotros somos resultado, ¿sí?, de la interacción de dos entes distintos, ¿sí? Maestro, una pregunta. Uh-huh. Aquí podríamos poner por ejemplo, en el hombre, si es hombre y que tiene cosas femeninas, la cultivación de las rosas, se podría decir, y en las mujeres, que por ejemplo, lo masculino, yo por ejemplo soy mujer, pero yo me crié con mis abuelos y mis tíos, y ellos manejaban mucho la madera, y a mí me encanta martillar, serruchar y hacer todas esas cosas de madera. Esos son los aspectos masculinos en mí. ¿Eso podría ser un ejemplo? Sí, sí, aquellos aprendizajes que tuvieron que ver más con el, como por así decirlo, la actividad ruda, compañera, ¿sí? Y son aquellas experiencias de las cuales usted se apropió, ¿sí? Y aunque usted se considere una psique femenina, ¿sí?, hay aspectos masculinos que forman parte de su personalidad, por así decirlo. ¿Qué tiene que ver con esto? Gracias. Del trabajo rudo, de la manipulación de la madera, del golpear con un, se me fue el nombre de la palabra, Martillo. un martillo, de atornillar, de hacer ciertas cosas. Sí. Lo que planteaba, por ejemplo, esta Clarissa Espíncola en su libro de Mujeres que corren con lobos, es que ella considera, ¿no?, desde el análisis que ella hace, que gran parte de los problemas que acontecen en la humanidad, ¿sí?, es que hay un exceso, o sea, en la actualidad, hay un exceso de energía masculina, ¿sí? O sea, la energía masculina está aplastando a la energía femenina. Y entonces no hay equilibrio, ¿sí? Y no hay equilibrio en relación a que, si se fijan culturalmente, ¿sí?, por lo general siempre existe una descalificación hacia lo femenino, ¿sí? Y que forma parte de, pues de nuestra cultura machista. ¿Recuerdan lo que leímos en este ensayo de Octavio Paz de Máscaras Mexicanas? ¿Sí? Cómo hay un exceso, ¿sí?, de valorización sobre lo masculino y un exceso de descalificación sobre lo femenino. Y que la mayoría de las mujeres aquí presentes, por ser mexicanas y por haber crecido dentro de esta cultura, han padecido esas cuestiones culturales. ¿Sí? No me dejarán mentir que no es así, ¿verdad? O sea, muchas veces estas diferencias que existen, ¿sí?, por ser de diferentes sexos. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? Si se fijan, estos términos son complejos, pueden llevarnos mucho tiempo, mucho análisis, mucha reflexión, porque podemos sacar miles de ejemplos, porque podemos reflexionar y reflexionar y siempre encontramos más. Pero al final del día sí son complementarios, como refiere la compañera, ¿sí?
O sea, estas dos energías se complementan, ¿sí? Se complementan para formar un equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando se niega la otra parte, como por ejemplo podríamos hablar de una persona que niega en sí como esta cuestión de poder ser vulnerable o de ser sensible y que le cuesta mucho expresar lo que siente, ¿sí? Porque Sí. pues ahí está en una negación, ¿sí? Bueno, yo una vez, bueno, no sé si se tome como mucho en cuenta, pero yo una vez hice un test supuestamente sobre eso. No sé si tenga que como influenciar mucho en ese tema, pero sí fue como de contesté el test y todo, y en el test me decía que yo tenía como más por el lado masculino que el femenino. O sea, no sé, bueno, y luego me puse a pensar que a lo mejor y en parte sí, no sé. Ok, compañera. Bueno, de entrada tendríamos que revisar qué test usted realizó, ¿sí? Porque tendríamos que revisar si ese test tiene la acreditación o la validación internacional para considerarse pues un test. Lo de los test, compañera y compañeros, es algo súper complejo, ¿no? Es algo que tiene que estar acreditado, es algo que tiene que tener muchos años de investigación, muchas muestras, muchas variables, datos estadísticos, casos clínicos que formaron parte del estudio para la creación de ese test, ¿no? Entonces, entiendo lo que dice, compañera, creo que es Valeria, ¿verdad? Sí, Sí, compañera Valeria. Sin embargo, no sé, por así decirlo, qué tanta validación tenga el test que usted hizo, porque no sé, ¿era un test en forma o era un test de estos que luego nos aparecen en las redes sociales? pues era un test en forma, pero, o sea, desconozco yo, pues todo ese rollo. No sé si, o sea, por eso le digo, no sé si como se pueda tomar como muy en serio, o sea, así como parte de los que están en redes sociales. Claro, Desconozco toda esa información. sí, tendríamos que revisar eso, compañera. O sea, primero como la validación de qué tan, este test que usted hizo, qué tanta credibilidad, por así decirlo, tiene en relación a si hay toda una investigación que lo respalde para poder decir que es válido. ¿Sí? Ahora, por otro lado, no es que su experiencia carezca de sentido. O sea, si usted se siente identificada con los resultados que ahí se mostraron, independientemente de si sea un test con validaciones o estándares internacionales o simplemente sea un test, pues sí, un test de esos de Facebook, o sea, sí puede haber una relación o algo con lo que usted puede identificarse. ¿Sí? Porque a lo mejor esas respuestas que usted dio, pues están relacionadas con sus intereses o con sus inclinaciones o con su manera de percibir las cosas. Nada más que es muy importante que tomemos en cuenta que muchas veces, como lo vimos en la cuestión del psicoanálisis, y como se puede ver aquí en esta parte del arquetipo de la persona y de la sombra, hay cosas que nosotros a nivel inconsciente negamos y hay cosas que nosotros también a nivel inconsciente las apropiamos o forman parte de nosotros. Y entonces eso tiene que ver con su autopercepción de sí misma, compañera. Cómo usted se autopercibe. ¿Sí? Pero habría que ver, pues, cómo la perciben los demás, ¿no? Que esto es muy importante también, ver la correlación que existe entre el interior y el exterior, que era algo de lo que hablábamos ayer. Y por otro lado, también está el hecho puntual de
como en un análisis psicológico, compañera, como en una terapia, usted podría desmenuzar, ¿sí?, por qué usted se autopercibe desde ese lugar, o por qué usted no puede ver, ¿sí?, ciertas cosas que, por así decirlo, pueden ser muy evidentes en su personalidad, pero que a usted le cuesta trabajo ver. No sé si me explico. Sí, Y entonces, bueno, así como un poquito de, pues, de mi vida, yo siempre he convivido más con los niños. En mi familia, cuando era más chica, pues tenía puros primos y sí tenía también primas, pero no eran como cercanas, o sea, viven en otro estado, entonces en sí como que conviví más con hombres. Mm, y al momento de yo querer relacionarme con mujeres, incluso hasta en una simple plática o algo así, o no sé, querer como formar una amistad, me cuesta mucho trabajo porque, no sé, a veces no logro como, no sé si se podría decir como, o sea, bueno, no todos pensamos lo mismo o igual, pero no es como que pueda yo entender lo que trata de decir, o no sé, no sé si me explico, como de ese lado femenino, entonces tengo como choques. claro, Y habría que, normalmente sí prefiero como más estar conviviendo con hombres que con mujeres, porque con mujeres batallo muchísimo, no logro entender cosas. No sé si me explico. sí, claro que se explica, compañera. Mire, siguiendo el ejemplo de lo que usted nos comparte de su persona, vamos a relacionarlo con esta teoría, ¿sale? En relación a lo que usted nos platica, pues lo que tendríamos que revisar en un análisis de tipo junguiano es qué partes de su personalidad que forman los aspectos femeninos están en la sombra, ¿sí? ¿Por qué le cuesta trabajo interactuar con aquellos aspectos que usted consideraría que son femeninos? ¿Sí? Tendríamos que revisar por una parte, pues nos comparte su historia de vida, de cómo usted creció más con hombres que con mujeres, entonces hay una identificación muy clara con los aspectos masculinos de la personalidad para poder desenvolverse, ¿verdad? Pero que en el acto de desenvolverse con aquellos aspectos femeninos le cuesta trabajo comprenderlos o poder fluir con ellos. Entonces, dentro de este análisis, pues lo que se buscaría, ¿sí?, es que usted pueda identificar esos aspectos, ¿sí?, femeninos que también forman parte de su historia de vida y cómo puede integrarlos, ¿sí?, para que de la misma manera, ¿sí?, usted pueda relacionarse tanto con hombres como con mujeres. Aunque usted pueda tener una preferencia, ¿sí?, a relacionarse con hombres, eso es totalmente válido, pero la pregunta es ¿por qué le cuesta tanto trabajo en relación a lo que usted nos dijo, el poder relacionarse con mujeres? Porque usted podría tener una identificación en cuanto a relacionarse con los hombres de mejor manera, y está bien, porque forma parte de su historia de vida. Pero, ¿qué pasa? Que le cuesta trabajo con lo otro. Usted puede seguir relacionándose con hombres, pero también en un análisis de podría aprender a relacionarse con lo femenino, aunque usted tienda a relacionarse más con lo masculino, ¿sí? O sea, que forme o que acepte como parte de sí este aspecto de su personalidad, ¿sí? Y que al final del día, aunque usted estuvo con más hombres, también tiene sus referencias femeninas, ¿sí? Aunque habría que explorar cómo está con esas referencias femeninas que usted tiene, si hay un rechazo a esas referencias femeninas de su historia de vida, si hay un malestar, si hay un enojo, etcétera. No sé si me explico, compañera Valeria y compañía. Sí, sí entiendo. ¿Sí? Entonces, partiendo de lo que usted nos dijo, pues eso conllevaría el análisis, ¿no? Desde este lugar para que usted pueda integrar estos dos arquetipos y que pueda encontrar un equilibrio.
¿Vale? Ok, entiendo. Sí. Ok. Entonces, pues ya usted, de manera personal, compañera, pues empiece a revisar estas cuestiones que le acabo de enumerar ahorita, ¿no? O sea, que se pregunte qué pudiera pasar para que a usted le cueste tanto trabajo con esta otra parte. Y seguimos avanzando, chicos y chicas. Gracias por poner su información personal en la clase, compañera, que pues nos ayuda a explicar más a profundidad estos temas. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? ¿Sí? Si pudiéramos hablar de una frase, chicos y chicas, que para mí pues me hace como mucho sentido dentro de esta teoría, podríamos hablar de... ¿Han oído hablar esta frase que dice que lo que no aceptas o lo que niegas, ¿sí? Te conflictúa y aquello que aceptas puede transformarte? ¿Sí? La pregunta está en aquello donde nosotros negamos cosas. ¿Por qué negamos ciertas cosas? Sí, ¿por qué nos cuesta aceptar ciertas cosas? Que no me acuerdo exactamente cómo va la frase como tal. Sí, es la que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, ¿no? Dice esta frase. Y entonces seguimos avanzando respecto al arquetipo del sí mismo, chicos y chicas, que representa la unidad, la integración y la armonía de la personalidad entera. Conlleva a la individuación, que es una tendencia innata que busca integrar todos los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad. Sí, compañera, la escribo ahorita al finalizar la clase. Lo que pasa es que el chat nada más lo tengo abierto para poder leer lo que ustedes dicen, porque en la computadora tengo lo que es la presentación y ahí no puedo verlo. Entonces ahorita que termine la clase les escribo la frase, ¿sale? Entonces la compañera Tania acaba de compartir la captura de pantalla de esta siguiente información. Y entonces, hablar del arquetipo del sí mismo a grandes rasgos, chicos y chicas, es hablar de la integración, ¿sí?, de los dos polos, ¿sí? Es el encontrar el equilibrio entre los dos polos, ¿no? Entre el arquetipo de la persona y el arquetipo de la sombra, entre el arquetipo del ánima y el arquetipo del ánimo, ¿sí? O sea, entre integrar lo masculino con lo femenino, el integrar lo que mi parte que muestro con la parte que oculto, ¿no? La luz versus la sombra, ¿no? Cómo el sí mismo conlleva precisamente el que podamos aceptar todo lo que forma parte de nosotros, ¿sí? Y que nos apropiemos de ello, ¿sí? Y por eso se habla de la integración de nuestros aspectos, de nuestra personalidad, que son conscientes e inconscientes, ¿sí? Aquello que forma parte de mí a nivel consciente e inconsciente, ¿sí? Solo y en la colectividad, en mi persona y en mi sombra, ¿sí? En mi masculinidad y en mi feminidad, ¿sí? Si se fijan, todos y cada uno de nosotros, chicos y chicas, pues tenemos aspectos en nuestra vida, ¿sí?, que conllevan cierta feminidad y cierta masculinidad.
Y no es que seamos lo uno o lo otro, sino que hay un ir y venir, una interacción entre ambas circunstancias. ¿Queda claro esto del arquetipo del sí mismo, chicos y chicas? Entonces, nada más para recapitular un poquito, porque como que esto de las desconexiones de internet se me destanteó un poquito. Entonces, el arquetipo de sí mismo se refiere a que se puede interpretar como una interacción en equilibrio de lo que es mi feminidad, mi masculinidad y mi sombra. Y su persona. Ajá, ok. Sí, o sea que, y no solamente eso, compañera, sino todo el rompecabezas que hemos venido armando hasta ahorita, ¿no? Cuando hablamos del inconsciente personal y el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, de lo que pertenece o forma parte de toda una comunidad con la cual me identifico y lo que forma en parte o en específico de lo que es algo mío, ¿no? Entre el equilibrio entre el exterior y el interior. ¿Sí? Entre el equilibrio entre el ver hacia afuera y el ver hacia adentro. Entonces, el arquetipo de sí mismo tiene que ver precisamente con que este rompecabezas, compañera, ¿sí? Puede ser visto desde todos los lugares, por así decirlo, ¿no? O sea, que en este arquetipo del sí mismo los demás pueden percibir, ¿sí? Por así decirlo, tanto tu luz como tu oscuridad. ¿Sí? Si usamos estas analogías. Y que ambas forman parte de ti. Desde un lugar donde lo aceptas. ¿Sí? Y si lo vives desde un lugar desde donde tú lo aceptas, pues eres ambas. Y al final eres una sola. ¿Sí? Donde se da el equilibrio entre estas dos polaridades. Donde en ocasiones tendemos a actuar más de una forma y en ocasiones tendemos a actuar más de otra forma. Sí, lo que pasa cuando nos vamos a un solo polo, compañera, es que siempre actuamos desde ese lugar sin importar las circunstancias y eso hace que nuestras respuestas se vean rigidizadas, ¿sí? Porque a veces nuestra manera habitual de reaccionar no es siempre la más adecuada. Y cuando reaccionamos desde un lugar rigidizado, compañera, o sea, desde un solo lado, ¿sí? Pues no podemos ver más allá del hecho de que existen múltiples posibilidades de cómo reaccionar. No sé si me explico. Sí, maestro. Sí, tal parece que ya le estoy entendiendo un poquito más. Muchas gracias. Ya me va a andar con el mapa conceptual para poder resumir todo esto, pero ahí la llevo. Sí, la psicología analítica o junguiana es compleja precisamente porque habla mucho de, pues, de simbolismos, ¿no? Es como más abstracto la comprensión de estos términos, pero por eso es que hagan todas las preguntas que tengan, ¿no? Para que salgan de dudas. ¿Sí? Ahora, el día de ayer yo les hablaba precisamente, chicos y chicas, de cierto tipo de actitudes, ¿sí? En relación a los polos, ¿no? Les hablaba que en la personalidad humana, según la visión de este autor, se puede hablar de extroversión y de introversión, ¿sí? Y cuando hablamos de extroversión, hablamos de una actitud de la psique, o sea, de la persona, que se caracteriza por su orientación hacia el mundo exterior y la gente. Y cuando hablamos de introversión, hablamos de una actitud de la psique que se caracteriza por su orientación hacia los propios pensamientos y sentimientos, o sea, una actitud orientada más hacia el interior, ¿sí? Como yo les he mencionado, pues cada uno de nosotros tenemos una propia autopercepción de nosotros mismos,
¿sí? Y entonces, si yo les preguntara a todos los que se encuentran ahorita en la clase, ¿cómo consideras que eres tú? ¿Sí? ¿Eres más extrovertido o eres más introvertido? ¿Sí? ¿Tiendes a estar más en la interacción con el mundo exterior o tiendes a estar más en la interacción con tu propio mundo interior? ¿Sí? ¿Bajo qué circunstancias tú te puedes permitir ser extrovertido y bajo qué circunstancias tú actúas de manera introvertida? ¿Sí? En relación a estos dos párrafos que aquí se acaban de leer, ¿sale? O sea, si se fijan, todos ustedes que están ahorita en la clase pueden identificarse con algunas de estas cosas, ¿no? Y entonces pueden decir, no, bueno, es que yo en mi casa soy súper introvertido, súper hermético, no platico, no comunico mucho, no comparto, siempre estoy en mi mundo. Pero no sé qué me pasa que pues en la escuela soy súper extrovertido, súper platicador, súper abierto, chalala, chalala, ¿no? Porque también varía de contexto a contexto el cómo cómo nos desenvolvemos luego en diferentes situaciones. Pero siempre tendemos más a algún tipo de actitud, ¿sí? Lo que plantea la psicología analítica con el arquetipo del sí mismo es la integración de estos dos aspectos, ¿verdad? Que dependiendo de las circunstancias, de manera consciente, yo sea capaz de actuar hacia el mundo exterior y que también sea capaz de actuar hacia el mundo interior, ¿sí? O sea, que hay momentos y circunstancias donde mi orientación tiene que estar hacia el afuera y hay momentos o circunstancias donde mi orientación tiene que estar hacia el adentro, ¿sí? La cuestión, por así decirlo, del bienestar o del progreso dentro de la psicología hace alusión o se refiere al hecho puntual de tener la capacidad de poder distinguir y discernir en relación a las circunstancias que nos acontecen en un momento determinado y poder tomar la elección más adecuada para nosotros mismos. Y la elección más adecuada para nosotros mismos muchas veces tiene que ver con la sensación a posteriori que viene con aquello que nosotros elegimos. O sea, si aquello que yo elegí, ¿sí?, genera una satisfacción o genera un bienestar en mi persona, o si aquello que yo elegí genera un conflicto en mi persona. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? Fíjense que con las redes sociales hay un fenómeno cultural muy interesante. Me refiero a las redes sociales como Facebook, Instagram y demás. Las redes sociales han permitido a muchos individuos e individuas introvertidos poder ser a través de las redes sociales extrovertidos, ¿sí? Y entonces, en muchas ocasiones, cuando tú ves en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo un alumno o una alumna que conozco, ¿no? Y entonces, este alumno o esta alumna, yo, pues, lo vi en clases, cómo se desenvolvía, cómo actuaba, cómo interactuaba, cómo reaccionaba, y pues, en mayor medida, pues, tendía esta persona a ser introvertida, ¿no? O sea, como reservada, con su energía que pasaba un tanto desapercibida, etcétera, ¿no? Y en las redes sociales, o sea, si yo no lo conociera o no la conociera en persona, o sea, podría decir que se tratan de dos personas totalmente distintas, ¿no? Que esto es algo que pasa mucho con las redes sociales, ¿sí? Cómo a través de las redes sociales una persona puede sentir seguridad para poder orientarse hacia el mundo exterior, para poder ser extrovertido o extrovertida. Sí, compañera, bueno, si usted habla de que usted considera que es muy alegre y sociable,
podríamos hablar que tiene una actitud más hacia la extroversión. ¿Sí? En relación al análisis junguiano, tendríamos que revisar si existe un equilibrio adecuado entre su capacidad o su actitud de estar en el afuera, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tiene que estar en una situación que vaya hacia el adentro? ¿Sí? Le cuesta trabajo estar sola, ¿sí? Necesita estar constantemente acompañada, no lo sé. ¿Sí? Es solamente como un ejemplo o preguntas al aire. Entonces tendríamos que revisar cómo está cada uno de ustedes, chicos y chicas, en estos dos polos, ¿no? En el polo de la extroversión y la introversión. ¿Vamos claros, chicos y chicas, en relación a las actitudes que pueden tener las personalidades humanas? Ok, entonces seguimos avanzando y ahora vamos a hablar de las funciones psicológicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el día de ayer yo les platicaba que en relación a estas dos actitudes de la personalidad podemos hablar de 4 funciones psicológicas? Y entonces podemos hablar de una actitud extrovertida inclinada hacia la percepción, hacia la intuición, hacia el pensamiento o hacia el sentimiento. O una actitud introvertida inclinada hacia la percepción, la intuición, el pensamiento y el sentimiento. ¿Sí? Y entonces podríamos hablar de 8 subtipos de la personalidad, ¿sí? Según este autor. ¿Sí? Cuando hablamos de estos 8 subtipos de la personalidad según este autor, vamos a hablar de lo que es tu tendencia mayor. ¿Sí? Si bien yo puedo tener características dentro de mi personalidad que tengan que ver con algún otro aspecto o función psicológica, pero si hay algunas que predominan o hay alguna que es la que más predomina, ¿sale? Y ahorita vamos a ver cada una de estas combinaciones y vamos a hablar de cada uno de estos subtipos de la personalidad. Pero en relación a las funciones psicológicas, podemos hablar de que una función psicológica tiene que ver con la percepción, ¿sí? Que son estas personas que tienden a estar muy en contacto con sus sentidos, ¿sí? Con sus sentidos y con las experiencias a través de sus sentidos, ¿sí? La función psicológica de la personalidad en relación a la percepción conlleva el acto de que yo tenga mucha capacidad, ¿sí? Para vivenciar las experiencias en el medio ambiente a través de mis sentidos, ¿sí? O sea, mucho contacto con lo que siento, con lo que percibo a nivel sensación, no a nivel pensamiento, chicos y chicas, ¿sí? Sino a nivel sensación. Cuando hablamos de la función psicológica de la intuición, vamos a hablar de algo que no es racional, ¿sí? Que no surge de un estímulo externo, sino más bien de un presentimiento, ¿sí? Un poco está relacionado con la percepción. Sin embargo, con la percepción hablamos de aquellas situaciones que tienen que ver con el medio ambiente, con las experiencias en el medio ambiente, y cuando hablamos de la intuición, hablamos de aquello que percibimos, ¿sí? De una u otra manera, sin que necesariamente haya un estímulo en el medio ambiente, ¿sí? Y popularmente podemos usar la palabra del presentimiento, ¿sí? Aquellas personas, no sé si han oído hablar de aquellas personas que dicen cosas como, pues no sé por qué elegí esto, pero tenía el presentimiento de que por aquí iba la onda, ¿no? Algo me hizo sentir, ¿no? Algo me hizo saber que tenía que ver que tenía que irme por este camino,
¿Alguien abrió su micrófono? ¿Qué son sus palpitos, compañera? No sé qué significa esa palabra. Es una palabra que utilizaba mi abuelita y mi mamá acerca de que, por ejemplo, tiene un presentimiento, como dice. Este, dice, ay, es que tengo el pálpito de que algo va a pasar. O ay, es que me dio el pálpito de que te iba a pasar algo, no sé, cosas así. Entonces me acordé. Chiste local. Ok, sí, si se fijan, hay personas que tienen como mucha inteligencia o como mucho saber intuitivo, ¿sí? Que se desenvuelven o se manejan a través de su intuición. Que esto era algo que acontecía mucho con las personas de campo, cuando no existía toda esta cuestión de las cuestiones climáticas que te ponían en las noticias y demás, ¿no? Cómo la gente de rancho era súper intuitiva para saber cuándo cosechar, para saber cuándo sembrar, para poder presentir cuál es la mejor época para sembrar cierta cosa, etcétera, ¿no? O sea, esta gente que tiene un saber muy impresionante como para poder llegar a las situaciones con mucha intuición, valga la redundancia. A mí me, pues bueno, a mí me pasa muy seguido de cuando, no sé, bueno, a lo mejor no sé cómo exactamente con el clima o algo así, pero sí con las personas, de que a veces no conozco a alguien, pero llega y no sé, me da como mala espina, aunque trato como de no engancharme con eso, pero después es como de, o sea, hay algo en lo que me decía que no debía como estar cerca de esa persona o no confiar demasiado y al final pues, no sé, del día o durante un lapso de tiempo, o sea, ese como instinto así medio como, o sea, de que le hice caso y vi el porqué, o sea, como si me alertara antes de que sucediera y yo dije, "Oh, o sea, estuvo bien que hiciera como caso a mi lado instintivo, porque sí, normalmente siempre pasan cosas así, o de, no sé, esta persona me doy cuenta que está mintiendo y sí, o sea, cierto, o todavía no pasa algo y después pasa y es como muy extraño. Y no sé, una vez lo hablé así con mi psicólogo y me dijo que nunca ignorara como ese instinto que tenía, porque pues normalmente siempre logro, bueno, no es como que yo logre, pero siempre que hago caso acierta a lo que siento o a lo que pienso, Ujú. incluso hasta sin saber como nada de la persona. O sea, se me da y es algo, o sea, muchos dicen que es como un don que tengo y que está muy chido y todo, pero a veces me hace sentir como mal porque logro saber cosas mucho antes de que sucedan y es un poco a veces o decepcionante o triste o no sé, me hace sentir como mal. Claro, pues ahí es la cuestión de cómo usted subjetiviza esta experiencia, compañera, de cómo usted interpreta esto que le pasa. Y al hablar de estas funciones psicológicas, bueno, fue muy clara con su ejemplo, compañera Valeria, le agradezco. Y bueno, varios de los que están aquí escribiendo en el chat acaban de poner varios ejemplos sobre esta función psicológica. Acuérdense que dentro de la psicología junguiana, ¿sí? Hablamos de la integración de los diferentes aspectos de nuestra personalidad, ¿sí? En relación a ello, pues está la extroversión y la introversión. También hablamos de la integración de las diferentes funciones psicológicas de nuestra personalidad. Entonces, cada uno de nosotros tiene más desarrollada algún tipo de aspecto
ya sea introversión o extroversión, y algún tipo de función psicológica, ya sea perceptiva, intuitiva, del pensamiento o del sentimiento. ¿Sale? Cada uno de nosotros tenemos algo más desarrollado. Sin embargo, lo que se busca, compañera y compañía, es que seamos capaces de integrar las demás funciones de la personalidad, ¿sí?, a nuestro bagaje de experiencias, ¿sí? Aunque tendamos, por ejemplo, si usted tiende a ser intuitiva, pues que pueda desarrollar esta capacidad de también pensar las cosas o de percibir las cosas o de sentir las cosas, ¿sí? O sea, que pueda hacer uso de las diferentes funciones psicológicas que forman parte de la personalidad. No sé si me explico, chicos y chicas. ¿Sí? Porque muchas veces cuando nos quedamos como con una sola manera de reaccionar o de resolver las situaciones, pues podemos caer en la negación, ¿sí? O en el extremo de un solo, de un solo uso de una función psicológica, pues perdemos la posibilidad de echar mano de otras funciones psicológicas. Por ejemplo, las personas que tendemos a racionalizar mucho, a pensar mucho las cosas, pues vamos perdiendo la capacidad de poder sentir las cosas, ¿sí? De poder conectar con nuestras emociones, porque como todo lo racionalizamos, ¿sí?, es muy difícil que conectemos con lo que sentimos. Y, por ejemplo, eso tiene que ver con la siguiente función psicológica, que es la del pensamiento, ¿sí?, que implica un juicio acerca de la veracidad y la falsedad de una experiencia, ¿sí? O sea, ¿cómo razonamos? ¿Sí? Cuando hablamos de la función psicológica, ¿cómo razonamos las situaciones? ¿O cómo tratamos de resolver las situaciones únicamente a través del razonamiento? ¿Sí? Únicamente a través del pensamiento, ¿sí? Y no nos percatamos de las experiencias que acontecen en nuestros sentidos, o no nos percatamos de aquello que podemos presentir, sino que simplemente estamos razonando todo el tiempo. Sí, dice la compañera Leslie, o sea, del sentimiento es como, ay, no se me da sentimiento que mi amiga está llorando por cosas y siento tristeza y voy y la abrazo, eso puede ser parte del sentimiento. Ahorita vamos para allá, compañera. Cuando hablamos de la función psicológica del sentimiento, podemos hablar de todo aquello que acontece, ¿sí?, a nivel emocional, ¿sí?, y cómo eso que acontece a nivel emocional genera en nosotros sensaciones agradables o desagradables, ¿sí? Y entonces, al hablar del sentimiento, hablamos de una función psicológica donde las personas tienden a actuar más desde sus emociones, ¿sí?, desde lo que sienten emocionalmente, ¿sí? Y luego se anda diciendo por ella, es que tengo corazón de pollo, ¿no? Porque siempre caigo, ¿no?, en esta situación, ¿no? O es muy fácil que me ganen por el corazón, cosas así, ¿no? Frases que luego utilizan las personas. Sí, la diferencia entre la percepción y el sentimiento es que cuando hablamos de la percepción hablamos de aquella información que percibimos del medio ambiente y que se queda a nivel sensación, ¿sí? Cuando hablamos de los sentimientos hablamos de aquellas emociones que surgen, ¿sí?, y que desde esa emoción que surge nosotros actuamos, nos desenvolvemos y comprendemos al mundo. Sí, es importante que podamos integrar aquello que percibimos, aquello que presentimos, aquello que razonamos y aquello que sentimos emocionalmente, ¿sí?, que le damos, que ya podemos nombrar. ¿Cómo vamos, chicos y chicas?
El prefijo hiper, compañera, tiene que ver con que es mucho, ¿sí? O sea, que es sumamente sensible, ¿sí? Sus sentidos están muy despiertos, ¿sí? Y entonces percibe con mucha sensibilidad. En relación a esto que pregunta, compañera Norma, de si se pasa al sentimiento en ocasiones, ¿sí? En ocasiones. O sea, tú puedes ser una persona hipersensible, pero quedarte a nivel de sensación, ¿sí? O sea, no dar el siguiente paso hacia la emoción, ¿sí? O el sentimiento. ¿Sí? Puedes bloquear la emoción y el sentimiento y quedarte únicamente a nivel sensación. O sea, no necesariamente pasamos al sentimiento. Y en ocasiones sí. No entendí mucho, compañera Leslie, lo que dijo en este último párrafo que escribió en el chat. No me queda claro lo que está planteando, compañera. Sí, bueno, ahorita en relación a lo que está preguntando compañera Norma, de ahí se deriva la conducta sí. O sea, al hablar de las actitudes y las funciones psicológicas, ¿sí? En relación a la actitud que nosotros tengamos, ya sea de introversión o extroversión, y en relación a la función psicológica con la que solemos desenvolvernos, ya sea perceptiva, intuitiva, de pensamiento o sentimiento, es que nosotros actuamos de cierta manera. O sea, en relación a estas funciones y estas actitudes, de ahí se deriva nuestra conducta, efectivamente. Sí, porque si yo tiendo a ser extrovertido, ¿sí? Y a actuar por razonamiento, entonces de ahí se deriva mi conducta de haber elegido dedicarme a la docencia, compañera. ¿Sí? Porque tengo muy desarrollada esta capacidad de razonar, ¿sí? La información y además me gusta estar en el exterior, me gusta estar compartiendo, platicando, dialogando, ¿sí? O sea, en la interacción. Entonces, a partir de esta actitud y esta función mía, es que mi conducta se deriva en que yo pueda dar clases. Al final, compañera Norma, todas estas funciones están interrelacionadas, ¿sí? O sea, todos tenemos estas funciones psicológicas. Lo que pasa es que a veces actuamos más desde un lugar y a veces más desde otro lugar. Como por ejemplo, el ejemplo que yo les ponía de que mi extroversión y mi pensamiento y mi racionalización me permiten ser docente, ¿sí? En el ámbito de la docencia es algo que me funciona. Pero, por ejemplo, en mi propia terapia personal me cuesta mucho contactar con lo que siento porque siempre estoy razonando todo. Entonces, ahí me juega en contra, por ejemplo. No sé si les queda claro con este ejemplo que les pongo. Bueno, lo que dice la compañera Leslie, lo que quiero decir es del sentimiento, algo agradable, de que me agrada sentir los rayos del sol. Ok, pues sí, compañero, usted puede ser una persona a la que le guste estar en contacto con los sentimientos, con lo que siente, y a lo mejor desde ahí se desenvuelve o se desarrolla con el mundo,
¿sí? Desde sus emociones. Pero claro que estas actitudes y estas funciones psicológicas hacen que nosotros nos comportemos de ciertas maneras, ¿sí? De ciertas maneras que pueden ser flexibles o que pueden ser rígidas, ¿sí? Cuando les ponía el ejemplo de mi persona, pues una respuesta rígida mía es lo mucho que me cuesta expresar lo que siento, ¿sí? Emocionalmente, porque pues tiendo todo el tiempo a estar razonando, por ejemplo. ¿Dudas hasta aquí, chicos y chicas? Ok. Entonces... Maestro, nada más antes de que continúe. Entonces, ¿sí? al tener nosotros un equilibrio entre lo racional y lo que nosotros percibimos, lo que sentimos y lo que pensamos, es como vamos a actuar posteriormente si se representa de manera extrovertida o de lo contrario introvertida. A ver, ¿me repite otra vez, compañera, porque medio se trabó lo que dijo? Ah, perdón. Entonces, usted dice que lo más recomendable o lo que podemos captar de lo que acaba de decir es que debe de haber un equilibrio entre lo racional y lo que percibimos, así como también lo que sentimos y lo que pensamos, em, para de esta manera poder tener una respuesta introvertida o extrovertida conforme a la conducta de lo que del entorno, pues. No sé si me explico. Sí, bueno, la intención de la terapia, compañera, de cualquier tipo de terapia, no solo de la psicología analítica junguiana, es que nosotros desarrollemos la capacidad y la flexibilidad de poder actuar conforme a las circunstancias. Y para poder actuar conforme a las circunstancias de una manera adecuada, ¿sí? De una manera adecuada para ti, no tiene, la manera adecuada para ti no tiene que ser la manera adecuada para todos, pero que tú puedas actuar desde un lugar donde sea adecuado para ti, conlleva a la sensación de bienestar, ¿sí? Conlleva la sensación de que sientes que vas avanzando, que vas progresando, ¿sí? Por ejemplo, el día de ayer leía una frase, bueno, una reflexión que decía, el, el equilibrio emocional o el equilibrio personal o el progreso no es ir a hacer yoga, no es ir a meditar, y encontrar la paz en un espacio todo armonioso, ¿sí? O sea, no es que estas actividades sean malas, no, son actividades muy buenas, no quiero generar esta confusión, sino que, decía, el verdadero progreso conlleva a que tú tengas la capacidad, ¿sí?, de estar en una situación caótica y poder reaccionar de manera distinta, ¿sí?, a la manera habitual y rigidizada de cómo tú solías a reaccionar, ¿sí? Y cómo esa manera habitual de reaccionar te llevaba a sentir mayor malestar, ¿sí? Entonces, sí, la intención de la terapia, compañera Norma, es que nosotros podamos equilibrar, ¿sí?, las circunstancias para tener una capacidad de discernir mayor y que al poder discernir de mejor manera, pues nosotros podamos elegir de mejor manera, y al hablar de elegir de mejor manera hablamos de que las decisiones que yo tome, ¿sí?, me generen bienestar en mi vida, más que malestar, o generen una sensación de bienestar, de progreso, de que voy avanzando. No sé si soy claro, compañera y compañera. Sí, maestro. Muy bien. Muchas gracias. ¿Sale?
Muy bien, chicos y chicas. Entonces, bueno, sería todo por hoy, ¿sí? Vamos a detener la grabación.